Entonces vamos a continuar entonces allá hallando los máximos o los mínimos. Entonces, un poco para recordar, estamos hallando los máximos mínimos de una función R en R, ¿no? Es decir, tenemos geométricamente, vamos a tener una función o cualesquiera, que su gráfica podría ser de esta forma, ¿no? Ya hemos hecho los cálculos para hallar a los puntos críticos, que podrían ser los extremos, es decir, son los valores de X, recuerden, son los valores de X donde vamos a obtener máximos o mínimos. Esos son los puntos críticos, ¿no? Esos son los puntos, es decir, los valores de X que están aquí son los puntos críticos. Eso ya lo hemos hallado. También hemos visto, analizamos las funciones decrecientes, ¿no? Y también funciones decrecientes. Y también hemos obtenido son los máximos absolutos, que en este caso este sería el punto más alto de todos, y el punto más bajo, que sería más o menos esto, y los mínimos absolutos, ¿no? Pero obviamente eso hemos hecho cálculo en forma intuitiva. Entonces lo que vamos a ver es los criterios matemáticos, que en este caso utilizando la derivada me van a indicar quién es el máximo, quién es el mínimo. Por ejemplo, esto tenemos el primer criterio que se conoce como criterio de la primera derivada, que me va a indicar si tengo en un punto crítico, tengo un máximo o tengo un mínimo. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo un punto crítico x sub 0. Y obviamente, geométricamente podemos ver en esta parte nada más que este es el máximo, ¿no? Geométricamente puedo ver que este es el máximo, lo que está de azul sería la función. Entonces puedo ver geométricamente que en este punto crítico x sub 0 tengo el máximo. Entonces, el criterio de la primera derivada, ¿qué me dice? Si la función es creciente, a la izquierda de ese punto crítico y a la derecha es decreciente, ahí voy a tener el máximo. Y como yo tengo, como digo, cuando una función es creciente, la derivada menor a cero. Para decreciente, la derivada menor a cero. ¿Y qué pasa para mínimo? Por ejemplo, nuevamente acá tengo un punto crítico, ¿no? Aquí, punto crítico. Y veo que en este caso, este punto es el más bajo, ¿no? Es el punto más bajo. Entonces, el criterio de la primera derivada dice, a ver, si a la izquierda tengo decreciente y a la derecha de este punto que tengo creciente, entonces en este punto crítico que voy a tener es el mínimo. Recordar, como digo, decreciente, derivada menor que cero, creciente, derivada mayor que cero. Y ese es el criterio de la primera derivada. Y eso es lo que resumimos acá, ¿no? Como un teorema. Si vamos a tener una función, ¿no? Una función continua en un intervalo, definida en un intervalo, es decir, el dominio es en un intervalo AB, y tenemos un punto que pertenece a ese intervalo, es decir, C es un punto crítico, obviamente debe pertenecer al dominio. Entonces tenemos dos cosas. Primero, si tengo eh, desde a la izquierda del punto, recuerden, ¿ah? Acá tengo un punto crítico C. Si a la izquierda, si a la izquierda tengo que es creciente, ahí así vamos a denotar, es creciente, la derivada mayor que cero es creciente, pero a la izquierda, a la derecha, es decir, a la, a la derecha que están aquí, que sería, que tengo decreciente. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Creciente, decreciente, tengo el valor, justo en este valor que voy a tener máximo, en este caso relativo. Y lo mismo el 2, entonces voy a tener acá un punto crítico C. Si a la izquierda de C voy a tener que es decreciente, ahí la flecha hacia abajo, y a la derecha, creciente, está a la derecha, el X está mayor que C, creciente, entonces el valor de la función aquí que voy a tener, mínimo relativo. Mínimo relativo. Eso podemos aquí interpretar, ¿no? Aquí la función va más o menos así. Creciente, decreciente. Máximo tenemos máximo acá.
Acá decreciente y creciente, de esta forma. Entonces acá vamos a tener mínimo. Entonces ese es el criterio de la primera derivada. En otras palabras, único que aquí tenemos que analizar los intervalos donde es creciente y decreciente. Como podemos ver nuevamente aquí geométricamente, ¿no? Aquí tengo el punto crítico C. Si a la izquierda, tengo que es creciente, ¿no? Si a la derecha de C tengo decreciente, entonces este valor, este punto que tengo, máximo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tengo acá un punto crítico, a la izquierda tengo que es decreciente y a la derecha que tengo que es creciente, entonces en este valor ¿qué es? Este f de c es mínimo. Y ese es el criterio de la primera derivada. Obviamente aquí como observación damos, ¿qué pasa? Que voy a tener un punto crítico, pero a la izquierda tengo decreciente y a la derecha también tengo decreciente, es decir, no cambia de signo. Entonces esta primera derivada no se puede aplicar, ¿ya? Entonces esta primera derivada no se puede aplicar. Entonces eso hay que tenerlo presente. Esta primera derivada lo que me dice tan solo es eso, ¿ah? Si tengo creciente y decreciente, máximo. Si tengo decreciente, creciente, mínimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver tal vez algunos ejemplos. ¿Qué va a pasar? Que voy a tener un punto crítico, ¿no? Entonces a la izquierda va a ser decreciente y a la derecha sigue siendo decreciente, entonces no voy a tener ni máximo ni mínimo, ¿no? Es decir, que el criterio no vamos a aplicar en ese caso. Nuevamente aquí la observación que acabo de hacer, ¿no? Va a haber funciones aquí, primer caso, máximo, que acabo de decir, ¿no? Creciente, decreciente, máximo. Decreciente y creciente, mínimo. Pero, ¿qué va a pasar cuando aquí va a haber muchas funciones así, ¿no? Como podrán ver, creciente, este es el punto crítico. Creciente acá, pero pasa por aquí, sigue siendo creciente. Aquí no hay ni máximo ni mínimo, ¿correcto? Igual aquí podría pasar, ¿no? Aquí, decreciente, a la izquierda es decreciente, es estar decreciendo la función, pero llega al punto crítico y pasa y sigue decreciendo. Aquí tampoco nos puedo aplicar el criterio de la primera derivada, ¿no? Entonces, vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Y antes, decimos un pequeños pasos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos? Más o menos para hallar los máximos y mínimos. Entonces, con el criterio de la primera derivada. Entonces, primero, hallamos las derivadas. Segundo, acá se duplicó, ¿no? Segundo, hallamos los puntos críticos. Tercero, a aplicar criterio de la primera derivada. Por ejemplo, acá me dan una función, ¿no? Una función y me piden varias cosas, ¿no? Varias cosas. Al final me piden hallar máximos mínimos y graficar también, ¿no? Me piden graficar. Entonces, resolvamos eso, a ver. A ver, solución. Ahora aquí vamos a apuntar la función. Aquí tenemos x al cubo. Acá, x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 2. Más 2. Entonces, esta es la función. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Primero, en este caso, para resolverlo, según nuestros pasos que acabo de decir, primero calculamos la derivada. Entonces, en este caso va a ser 3x al cuadrado menos 12x más 9. Sería primer paso. Segundo paso, ¿no? Segundo paso, hallar punto crítico. Hallamos puntos críticos. Hallando puntos críticos. Acá.
hallar puntos críticos. O como hemos estado comentando, el más correcto es decir valor crítico. ¿Ah? Valor crítico. Entonces, tenemos tres formas de hallar valores críticos. Primero es la derivada igualar a cero. En este caso, eso puedo hacer. Entonces, esta es una cuadrática. No hay ningún problema igualar a cero, ¿no? Resolverlo tampoco. Acá entonces acá tendría 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a cero. Yo puedo factorizar acá 3 y luego aplicar aspa simple. Me sale aquí x menos 1 por x menos 3 igual a cero. Entonces aquí tenemos puntos críticos, ¿no? Puntos críticos acá sería 1 y 3. 1 y 3. 1 y 3. Ahí está, ¿no? Y como la parte B, para hallar puntos críticos donde la derivada no existe, ¿no? Este criterio no puedo aplicar. ¿Por qué? Porque esta es una función polinómica, es derivable en todo su dominio. Entonces este criterio no puedo aplicar. Tercer criterio para hallar puntos críticos. Para hallar puntos críticos es que los extremos, como aquí el dominio son todos los reales, es un polinomio, todos los reales, entonces tampoco existe extremos del intervalo, ¿no? Por lo tanto, único punto crítico son estos de acá. Único punto crítico son estos de acá. Ahora estamos paso 1, paso 2. Entonces ahora paso 3. Paso 3 dice aplicar, aquí aplicar criterio de la primera derivada. Entonces, para aplicar criterio de la primera derivada, ¿qué es lo que hay que hacer? Único que hay que hacer es analizar dónde es creciente y decreciente. Para ello yo necesito la derivada. Para ello necesito la derivada aquí. Pues la derivada es 3x al cuadrado menos 12x más 9. Entonces, repito, para aplicar el criterio de la primera derivada necesitamos analizar creciente y los decreciente. Entonces, primero creciente. Entonces, para creciente, ¿qué tengo que hacer? Resolver esta desigualdad. Es decir, esto de acá ya podemos ya escribir en forma factorizada. Factorizamos 3 y acá va a quedar x menos 1, aquí x menos 3, ¿no? X menos 3. A ver, esto lo vamos a borrar. X menos 3. Mayor que 0. Aplicando puntos críticos, ojo que este es para resolver. Ya este punto crítico que estoy mencionando ya es para resolver esta inecuación. Y el anterior punto crítico es para máximos mínimos. Cuidado con la confusión de esos detalles, ¿ah? Entonces acá tenemos 1 y 3. Acá es más y menos y más. ¿Y dónde está la solución? Es mayores aquí y aquí. En otras palabras, ahí es el que es creciente, es decir, desde menos infinito hasta 1, unido de 3 a más infinito. Entonces, ahí en ese intervalo son crecientes. Ahora analicemos dónde es decreciente. Acá, decreciente. Entonces, para decreciente, y hemos practicado, hay que resolver esta inecuación. Es decir, es el mismo, ¿no? Es el mismo 3x menos 1 por x menos 3 menor que 0. Para resolver esta inecuación aplicamos método de puntos críticos 1, 3, más, menos, más. Y la solución está aquí. Entonces, la función es decreciente en este punto. Entonces podemos juntar ya todo eso, ambos, y aplicar el criterio, a ver aquí, está mal esta recta, aplicaría el criterio de la primera derivada, ¿no? Aquí ubicamos los puntos críticos y dibujamos aquí, ¿no? Aquí es creciente, aquí decreciente, aquí es creciente con este análisis que he dicho. Entonces, criterio de la primera derivada, ¿qué dice? Si tengo creciente y decreciente, aquí ¿qué voy a tener?
el valor de la función aquí voy a tener máximo. Y aquí, decreciente, creciente, aquí voy a tener mínimo. Entonces, nuevamente repitiendo, acá tengo 1 y 3. Acá es creciente, decreciente. Y acá creciente. Entonces, aquí f en 1, que hay que evaluar la función en 1. Esta es la función evaluada en 1. ¿Cuánto me sale? Evaluada en 1, me sale 1, 6, ¿no? Y el punto crítico acá en 3, evaluado en 3, ¿cuánto me sale? En 3 es 2. Entonces el criterio de la primera derivada es que acá tengo creciente, aquí que voy a tener, acá voy a tener máximo. Y aquí que voy a tener este que es mínimo. Es el mínimo, es lo que me dice el criterio de la primera derivada. Obviamente, ¿cuál es ese valor? Este es el valor máximo, este es el valor mínimo. Es el valor mínimo. Entonces, en forma geométrica, ya podemos ir deduciendo, ¿no? Acá, es más, me preguntan también graficar, ¿no? Graficar. Entonces ya puedo ya más o menos graficar la función. Aquí voy a tener el punto 1, por aquí, y por aquí punto 3. Y el valor en 3 es 2, en 3 aquí 1, 2 aproximadamente por aquí. Y aquí en 1 aquí es 6, ¿no? Aquí en 1 es 6. Aquí en 1 es 6. El valor de la función en 1 es 6. Entonces aquí en 1 es aquí 2, 3, 4, 5, 6 aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aproximadamente yo puedo ya ir graficando. Este es el punto más alto y este es el punto más abajo. Y para ver también interceptos ya hacemos los cálculos, ¿no? Esta es la función. A ver, por aquí. La función es x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 2. ¿Cómo hallamos los interceptos? Esta función con el eje x igualamos a 0 y resolvemos esta cúbica, ¿no? Y ya podemos más o menos aproximadamente, este es el punto más alto, ¿no? Más o menos así. Y creciente aquí, y decreciente, y este debe ser, hasta aquí decrece y le empieza a crecer, ¿no? Porque aquí era creciente, aquí es creciente, a ver, ¿sí? Acá es creciente, es que no puedo graficar, tengo que interceptos con el eje Y también, ¿no? A ver, vamos a ver cómo hallamos intercepto con el eje Y. X igual a 0. Si X es igual a 0 es 2. Significa que por 2, ¿no? Si X es igual a 0 por 2. Único valor, intercepto en ese en 2, aquí por 2, ¿no? A ver, para ver ya dónde intersecta el eje X, tengo que resolver esta cúbica, ¿no? Esta cúbica. Entonces, más o menos, ya hallando los otros elementos más que hemos estado viendo para funciones, ya podemos graficar, ¿no? Aquí lo importante aquí es el máximo que acabamos de hallar y el mínimo que acabamos de hallar los relativos. Entonces, ese es el criterio de la primera derivada. Entonces, y es más, podemos verlo en GeoGebra. Aquí. La función es f de x, es en sí x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 9x, más 2. Entonces, como podrán ver, esta es la función, ¿no? Esta es la función. Y también ya podemos, acá como podrán ver, intersecta al eje Y en 2. Si quiero graficar o resolver aquí
intersección con el eje X, puedo hallar también con raíz, ¿no? Acá, raíz, con el software, raíz de F. Podrán ver cuánto vale. Por ejemplo, aquí sale decimales, ¿ves? Menos 0.2. Intersecta en decimales. Obviamente, como es una cúbica, se supone que cuando resolvemos, los otros raíces son complejas, ¿no? Hay dos raíces complejas y una real que es menos 0.2. Y como podemos ver, aquí tenemos el mínimo, es 2, y el máximo es 6. El máximo es 6. Entonces, y acá es creciente, y hasta acá decreciente, y acá creciente. Entonces, eso es lo que tenemos, o de esa forma aplicamos el criterio de la primera derivada. A ver, veamos otros ejercicios. A ver, aquí me dicen determinar los extremos para esta función, ¿no? Entonces, tenemos para esta función. Entonces, resolvamos a ver. Entonces, la función es, aquí. Entonces, aquí, la función es x al cubo menos 3x al cuadrado más 3. Pero en este caso, no, x al cubo, no. Entonces, vamos a ver el primero. Aquí, x al cubo menos 3x. Entonces la función es x al cubo menos 3x más 1. Entonces me piden los extremos. Entonces solución aquí. Entonces primero que hacemos, hallamos la derivada, ¿no? Hallamos la derivada. Pues hallamos la derivada. Acá sería 3x al cuadrado menos 3. Menos 3. Aquí menos 3. Entonces, esa es la derivada. Segundo, hallar puntos críticos. O valores críticos, ¿no? Entonces aquí tenemos tres formas. Derivada igualamos a 0. En este caso va a ser 3x al cuadrado menos 3 igual a 0. Entonces aquí me va a salir que x es más o menos 1. Y la segunda forma es donde la derivada no existe. Entonces eso no podemos aplicar. Y la tercera forma es los extremos de intervalo tampoco podemos aplicar. ¿Por qué? Porque su dominio de esta función es todos los reales. Entonces, eso tendríamos. Ahora, y la tercera es aplicar criterio de la primera derivada. Y para ello hay que analizar dónde es creciente y decreciente. Para lo que es creciente, resolvemos esta inecuación. Es decir, el 3x al cuadrado menos 3 mayor que 0. Factorizo 3 y aplico diferencia de cuadrados y aplico puntos críticos. Menos 1, 1, más, menos, más. Entonces, ¿dónde va a ser creciente? En positivos, acá es creciente. Eso, con esta flecha vamos a simbolizar, aquí creciente. Y si es que yo sigo analizando lo que es decreciente, me va a salir aquí. Aquí me va a salir. Por lo tanto, aplicando criterio de la primera derivada, acá creciente y decreciente. De esta forma. Acá decreciente y luego creciente. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Máximo. Entonces, en este punto crítico menos 1, el valor sería acá menos 1, ¿no? Menos 1 al cubo, menos 1, menos, sería menos 1, menos 3, más 3 y más 1. Eso es igual a 3. Entonces, ¿qué tengo acá? Máximo. Máximo. Y el otro valor es el 1. En el 1 acá sería 1 menos 3 más 1. Entonces este sería 2 menos 1. ¿Esto qué es? Mínimo. ¿Por qué es mínimo? Porque estoy aplicando criterio de la primera derivada. Acá es decreciente, acá me salió en este de aquí es decreciente, aquí este lado es creciente. Por lo tanto tengo mínimo. Entonces, este es el valor
máximo y este es el valor mínimo. Eso sería para este ejemplo. A ver, el ejemplo 2, en este caso vamos a tener la función x al cubo menos 3x al cuadrado más 3. En este caso está definido en un intervalo de menos 2 a 3. Menos 2 a 3. A ver, solución. Entonces, primero calculamos la derivada. Calculamos la derivada. ¿Cuál es la derivada? En este caso la derivada es 3x al cuadrado menos 6x. Menos 6x. Segundo paso, hallamos puntos críticos. Y para hallar puntos críticos tenemos tres formas. Primera forma es derivada igual a 0. Otras palabras, 3x al cuadrado menos 6x igual a 0. Igual a 0. Entonces acá puedo factorizar 3 y puedo factorizar x. Va a quedar x y x menos 2 igual a 0. Entonces acá tengo puntos críticos, x igual a 0 y x igual a 2. X igual a 2. Ambos valores, en este caso ambos valores pertenecen a este intervalo, así que este es un punto crítico, son puntos críticos. Y la B es donde la derivada no existe, esto no puedo aplicar. Y la C son los extremos del intervalo, ¿no? Los extremos del intervalo. Entonces, ¿cuáles son los extremos del intervalo? Es x igual a menos 2, x igual a, x igual a 3. Entonces ahí tenemos los puntos críticos, Ahora el tercer paso es aplicar criterio de la primera derivada. Entonces para aplicar criterio de primera derivada tenemos que analizar donde es creciente y decreciente. Entonces único que aquí entonces tengo que, ¿qué cosa? Para creciente tengo que resolver esta inecuación. Entonces ahí, ¿qué tendríamos? Acá factorizamos 3. Es el mismo, ¿no? Que entonces acá x menos, factorizo x también, ¿no? Factorizo 3, factorizo x. En todo caso, factorizo 3x acá. Me va a quedar x menos 2 mayor que 0. Entonces aquí, al punto crítico son, a ver, aplica ahora punto crítico para resolver esta inecuación. Acá es 0 y acá 2. Acá más, menos, más. ¿Y dónde está la solución? En más. En otras palabras, aquí va a ser creciente. Aquí es creciente y acá es creciente. ¿Sí? Acá es creciente. Y si yo analizo el decreciente, me va a salir de esta forma. Aquí, de 0 a 2 decreciente. Pero vamos a resumir ya considerando los puntos críticos, todos los puntos críticos. A ver, aquí. Aquí el dominio es tan solo desde menos 2 hasta 3. De menos 2 hasta 3. Ahora ubicamos los puntos críticos que son 0, por aquí aproximadamente 0 y por aquí aproximadamente 2. Ahora decimos acá, para menores a 2 es creciente, perdón, menores a 0 es creciente, acá es 0 a 2 es decreciente y mayores a 2, es decir, es 2 a 3 es creciente. Ya está. Entonces ya tenemos aquí, ¿no? Aquí, en este caso, con criterio de la primera derivada, lo que yo tendría es que aquí es, en este caso es creciente, creciente, ¿no? Aquí tendríamos, ¿qué cosa? Tendríamos aquí creciente, decreciente, máximo. Decreciente,
y creciente mínimo, ¿no? Entonces aquí en este caso tendríamos máximo y acá tendríamos mínimo. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Aquí tan solo voy a evaluar acá en cero. En este caso en cero sería 3, ¿no? Aquí. Y acá en 2, ¿cuánto sería en 2? En 2 sería, a ver, en 2 me saldría -1. -1. Entonces, igual aquí en -2, ¿no? En -2 es -17. Y acá en tres, ¿no? En 3 es, en 3 es igual a 3. 3. Entonces, a ver, como en este caso, aquí ya conozco que aquí es máximo, ¿no? Aquí es máximo relativo. Y acá es mínimo. Acá es mínimo. Ahora en los extremos puedo intuir como aquí, aquí. Hasta ahí estamos aplicando el criterio de la primera derivada. Entonces aquí yo puedo decir aquí, está creciendo y llega hasta 3 nada más, ¿no? Significa crece aquí, entonces está en alto, entonces voy a tener máximo. Entonces aquí, que para que crezca, ¿no? Es decir, está creciendo, significa que por aquí está alguna parte está creciendo, significa que empezó de abajo, ¿no? ¿No? De abajo, significa que aquí tengo un mínimo. Y relativo, ¿no? Entonces ahí tenemos, obviamente todos son relativos. Y de todos esos valores, ya sí que a mí me piden el máximo o mínimos absolutos, entonces escojo el más pequeño, que en este caso sería el 17, por ejemplo acá, ¿no? Este sería el 17, el -17 sería mínimo relativo y el más grande, en este caso hay dos, ¿no? Acá tenemos máximo y también acá me salió 3 que es máximo, empatan, ¿no? Tenemos dos máximos, en este caso absolutos. Tenemos dos máximos absolutos. Y eso podemos verificar aquí con el software, a ver. Es decir, debe coincidir, ¿no? Aquí, entonces tenemos aquí la función es x al cubo menos 3x al cuadrado. A ver, pero en este caso en este caso son funciones en un dominio. En este caso son funciones en un dominio, así que hay que graficar con el comando función. Con comando función, entonces acá tendríamos x al cubo menos 3x al cuadrado más 3. Y en el dominio de -2 a 3. Entonces ponemos enter y esta sería la gráfica de esa función. A ver aquí. Este sería, ¿no? Este sería, como podrán ver, aquí debe estar aquí en los extremos. Este debe ser en -2, es -17, ¿no? Es el mínimo. Por ejemplo, si yo evalúo la función en extremo de -2, me sale -17. En el otro extremo que es 3, en 3 me sale 3. 3. Pero en 0 también, que es un punto crítico, me va a salir 3. Que en 0, que es otro punto crítico, también me sale 3. Entonces, como podrán ver, estos dos son máximos, son igual, empatan, ¿no? Aquí, acá tenemos en 0, máximo absoluto. Y acá en 3 también tengo máximo absoluto, está a la misma altura. Son máximos absolutos que tenemos 2. Entonces, de esa forma, tenemos la respuesta a esa pregunta. A ver, veamos el tercero.
Me dicen hallar A, B, C y D para que la función, me dan esta función, ahí está la regla de correspondencia, tenga un mínimo relativo de valor menos 3 en 0, ¿ya? Y máximo relativo de valor 4 en 1. ¿Eso qué datos podemos sacar? Dice, en el valor en x0, ¿qué tengo? El mínimo relativo. ¿Qué debe cumplirse? Que el valor de la función en 0, de valor dice menos 3, debe salirme menos 3, ¿no? Si este es un punto crítico, el 0 me dicen que es un punto crítico, ahí tengo el mínimo y me salió menos 3, es el valor que me dicen. Y aparte, ¿qué debe pasar? Si yo derivo y evalúo en 0 en este punto, ¿cuánto debe salirme? 0, ¿no? Ese es por qué, pues justamente en este punto crítico tengo mínimo. Ese es un dato. Además, obviamente, este es derivable, ¿no? Otro dato es en x igual a 1. En x igual a 1, ¿qué me dice? Que el valor máximo relativo es 4. Es decir, si yo evalúo la función en este punto crítico, debe salirme 4. Porque este es máximo. ¿Qué más? Si yo evalúo la derivada en este punto crítico, que es 1, ¿cuánto debe salirme? 0. Debe salirme 0. Entonces, son los datos que me dice el ejercicio. A ver, resolvamos. Entonces, partimos de la función y vamos a utilizar los criterios, ¿no? A ver, aquí la función es ax al cubo más bx al cuadrado, cx más d. Cx más d. Entonces, ahí, primera condición que lo que teníamos es en x igual a 0, ¿no? En x igual a 0, teníamos la condición que el valor en 0 tiene que salirme menos 3. Entonces yo evalúo la función en 0, acá más 0, 0, 0 y d. Entonces yo puedo concluir que aquí d es igual a 0. D es igual a 0. ¿Qué condición más tenemos? Que la primera derivada en 0 debe ser 0. Es decir, yo lo derivo y lo evalúo en este punto crítico para que esto sea, en este punto tenga el mínimo en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué debe pasar? Calculamos la derivada, a ver, vamos a calcular por aquí la derivada. Acá, 3ax al cuadrado más 2bx más c. Esto es la derivada. Entonces, evalúo ahí, ¿no? En 0, entonces 0, entonces yo evalúo en 0, entonces c tiene que salirme aquí 0. A ver, aquí vamos a estar mal. Aquí si yo evalúo acá, aplico la igualdad, ¿d cuánto vale? Acá d vale menos 3, pues aquí, ¿no? Acá d vale menos 3. Yo evalúo en 0 la función, acá 0, el 0 es 0, y me va a quedar d. ¿Y d a cuánto vale? Menos 3. Ahí está. Ese por un lado. Ahora tenemos otra condición en x igual a 1. En x igual a 1 es que si evalúo la función en ese punto 1, ¿cuánto debe salirme? 4. Ese es el máximo. Entonces, si yo evalúo ahí en 1, voy a tener a más b más c más d, a más b más c más d igual a 4. ¿Qué más tengo? Si yo evalúo la derivada en 1, tiene que salirme ¿cuánto? También 0, ¿no? Entonces, acá 3a más 2b más c igual a 0. Entonces ahí podemos ya ir simplificando. Acá d0 y c es menos 3. Puede pasar a sumar, entonces de aquí ya puedo simplificar que a más b es igual a 7 y que aquí el c vale
C vale menos 0, así es que 3A más 2B va a ser igual a 0. Entonces ya tengo un sistema de dos variables, dos ecuaciones. Entonces puedo resolver, pues primero puedo hacer, por ejemplo, a ver, aquí, a esta primera ecuación por 2, pues yo tendría 2A más 2B igual a 14. Y acá escribo igual 3A más 2B igual a 0. Pues puedo restar. Entonces, resto hacia arriba, 3A menos 3A menos 2A, A, 2B menos 2B, 0, 0 menos 14, menos 14. Entonces, tenemos que el A es menos 14, y de eso ya puedo obtener B, reemplazando acá. ¿Cuánto me sale? 21. 21. Entonces ya tengo A, B, C y D. Por lo tanto, puedo escribir, porque lo único que me pedían es hallar A y B, ¿sí? Pero puedo escribir cuál sería mi función. Sería A por X al cubo. A vale menos 14. X al cubo. B es 21. 21 X al cuadrado. Y C vale 0. Y más D, que entonces sería menos 3.